Evidente la palabra en pulverización es eficiencia y por eso vamos a hablar con la ingeniera Carolina Estilar, porque creo que es el eje de la cuestión, ¿no? Sí, efectivamente, de acuerdo a datos experimentales, de todo el volumen aplicado que se realiza mediante la pulverización con máquinas que estamos viendo, llega digamos, al blanco, llega solamente el 40%. El resto se pierde en el ambiente y también se pierde, es una cuestión también económica, porque toda la aplicación es costosa, entonces solamente llega el 40%. Entonces, vamos a exponer sobre el tema de cuáles son los factores que inciden digamos, en la eficiencia de los herbicidas y cómo podemos mejorar, digamos, con qué técnicas, que hay muchas. Y bueno, en principio, para entender mejor cuáles son los factores que inciden en una buena aplicación, tenemos que ver las distintas etapas que recorre digamos, el herbicida que está en esas gotas, en el caldo, llega a las hojas y tiene una serie de procesos, ¿no es cierto? Nosotros que simplemente no lo vemos, pero empezando con la hoja, tiene una estructura muy compleja, con una capa de cera, que es la primera barrera, después están las paredes de las células, es decir, es muy complejo, lo cual hace falta, digamos, porque la naturaleza es sabia, tiene como una cutícula que es como la epidermis que tenemos nosotros, entonces eso es como una barrera, y con tecnología se puede, digamos, hay que ayudar a atravesar, porque primero está el tema del contacto. El herbicida tiene que estar retenido durante cierto tiempo para que le dé, digamos, se pueda absorber y entrar dentro del interior de la hoja, digamos, en este caso. Después hay también efectos ambientales, que los productores lo conocen bien y afortunadamente hay pronósticos, por ejemplo el tema de la lluvia, el lavado por lluvia que se pierde, el rocío. Otro factor muy importante es la temperatura y la humedad relativa. Lo ideal estaría con una humedad de más de 30 y la temperatura de 10 a 30, es el intervalo, eso sería lo óptimo, pero generalmente en la realidad, de acuerdo a las horas, eso no se produce. Y también existen diferentes coadyuvantes, en total hay 10 diferentes, ¿no? Uno de ellos son los surfactantes, se llaman así, que disminuyen esa tensión de la gota y hacen que se aumente la superficie de contacto, o sea, de la gota con esa superficie de la hoja. Y eso hace que, digamos, se aumente la absorción, que tiene que ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque están las condiciones ambientales. Esa gota también tiene que tener un tamaño adecuado según el tipo de herbicida, ¿no es cierto? Si la gota es muy pequeña, es eficaz, pero también tiene la tendencia a perderse cuando tenemos alta humedad relativa y menos humedad relativa y alta temperatura. Lógico. Puede tardar unos segundos nomás. Se evapora. Se evapora, exactamente. Y bueno, y también está el tema, tanto los factores ambientales, entonces con coadyuvantes, ¿cómo lo podemos mejorar? También hay adherentes, hay digamos, también otros coadyuvantes que facilitan la penetración en cuanto a la disolución de esa cera que protege la hoja, y también hay otros que son activadores que facilitan el traslado dentro de la planta, porque la planta se tiene que trasladar al sitio de acción, que es dentro del interior de la célula. Entonces tiene que atravesar varios pasos. A ver, la pregunta es, ¿cómo juega la dureza del agua? ¿Cómo juega la calidad del agua? Sí, bueno, la dureza se define como la cantidad de cationes, que son, bueno, son iones, calcio y magnesio fundamentalmente son los más importantes. Correcto. Entonces hay algunos herbicidas, por ejemplo el glifosato, que con esos cationes, esas moléculas, forman complejo con las moléculas con el glifosato y impiden la penetración. Lo que llamamos el caldo. Claro, sí, el caldo de la aplicación, el caldo donde está integrado por gotas, todo es el proceso. Y bueno, y hay entonces acondicionadores de agua, que hay que aplicarlos, hay que saber aplicarlos. Dentro del tanque de la pulverizadora, primero se ponen los acondicionadores y después todos los herbicidas. Y entonces eso hace que
que facilite, digamos, que se precipitan los calcios y bueno, y se acondiciona el agua, digamos, y también está el magnesio. Perdón, Carolina, antes de acondicionar el agua, ¿sería prudente o conveniente con la tirita medir el pH y determinar si es más de 7 o menos de 7 para después hacer la corrección? Ese es el pH, pero muy buena la pregunta de hacer un análisis del agua, porque sobre todo cuando va uno a un campo que ha arrendado, que no tiene conocimiento, entonces un simple análisis que no es costoso. Entonces ahí con el análisis determina la dureza, que sería la presencia de calcio y magnesio, la acidez, que está dada por el pH, que todos los herbicidas más o menos requieren un pH ácido, pero algunos ligeramente ácido, o sea que y eso también se puede corregir, el agua se puede corregir. Entonces tenemos otro índice, digamos, que es el pH, que mide la acidez del agua, ¿no? Porque los herbicidas necesitan un pH ligeramente ácido y a veces el agua es alcalina, o sea, tiene un pH elevado. Y otra cuestión también es la turbidez, lo que se dice turbidez, el agua tiene que ser transparente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va a hacer la aplicación, se encuentra con el agua estancada del tanque. Eso tiene suciedad, tiene materia orgánica y eso también perjudica al herbicida, le quita efectividad. Yo le voy a hacer un escenario, Sí. Y usted me va a decir cómo influye. Vamos a ver un periodo de seca, donde los caminos están muy polvorientos, donde el cultivo está a la vera del camino y las hojas están tapadas de polvo y tapadas de tierra. ¿Cómo hay que hacer para que primero tiene que penetrar o lavar el polvo y después penetrar y ser absorbida por la hoja? Claro. Bueno, de todas formas, las aplicaciones hoy día con las máquinas que hay son muy eficaces. Se puede regular el volumen, o sea, se puede regular el volumen con la presión de la bomba, con las pastillas. Entonces quizás convenga mayor volumen. Sobre todo los herbicidas de contacto que necesitan más superficie, digamos, de contacto de ese herbicida en la hoja. Y bueno, generalmente eso se puede dar. De todas formas, por todo el volumen que digamos, eso se va disolviendo, digamos, porque parte cae al suelo, o sea que no es que todo va a llegar a la hoja, digamos. Lo que cae al suelo, lo que cabe al suelo ingresa al suelo. ¿El sistema radicular lo puede tomar? Claro, porque están los herbicidas de follaje y los herbicidas preemergentes o de presiembra, que son que se aplican en el suelo, que quizá digamos la calidez de la aplicación no es tan rigurosa como de follaje. Yo por cuestión de tiempo voy a hablar de follaje, pero bueno, está también todo el tema de los residuales, que ahora se están usando mucho por todos los problemas que tenemos de resistencia y demás. Bueno, se usan también, sí, y bueno, eso, ahí ya serían otros factores, pero bueno, no sería el problema de la hoja de la sociedad no sería tanto, ¿no? De todas formas incide sobre la estabilidad del herbicida, del producto, esa suciedad, esa materia orgánica, porque puede haber precipitados, entonces queda menos herbicida disponible, digamos, que se le quita eficiencia, digamos, al herbicida. Así que es un factor a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarnos y bueno, difundir un poco, tratar de mejorar el tema de los agroquímicos, que es un mercado muy importante, está en crecimiento. Respecto al año pasado tenemos un 25% más de importaciones, dentro de los cuales el 40% corresponde a herbicidas, o sea que es una cuestión a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.